Es jueves, es 29 de septiembre, esto es Comunitat Valenciana en directo y para comenzar, pues compartir con vosotros lo que ha sido, continúa siéndolo, el último terremoto de la crónica social, la separación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, entre mentiras, traiciones, en fin, platós de televisión rosa. Bueno, como ella dice, oye, pues menos mal que ha salido esto ahora, antes de casarme. Por lo visto parece que le ha costado a la muchacha caerse un poquito del caballo. En ello han tenido bastante que ver los periodistas de La Cosa Rosa y su mamá, que para estas cosas tiene mucho olfato. Nos fijaremos en esas claves ocultas que nos da nuestra experta en comunicación no verbal de lo acontecido alrededor de la marquesa de Griñón. Ella es Sonia El Hakim. También bien pudiera ser marquesa de la comunicación no verbal, si le viene bien el cargo. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chimo? Pues muy feliz y con muchas ganas ya de comentar este tema que ha sido pues el tema estrella, pero por Dios, Chimo, es que yo ya no doy abasto. Aquí tantísimas cosas. Vamos a tener que acabar haciendo una sección diaria, que si Shakira sale por primera vez a hablar después de la separación, que si Federer se retira, que la mirada de Leticia en el funeral, que la doña Elena que quiere que le llamen doña. ¿Es que no damos abasto? Abrimos una ventana cada día porque es verdad que hay muchas situaciones que comentar. Es verdad que el enfado de la infanta, ay, qué reacción ha tenido, ¿no? ¿Cómo se retratan en estas situaciones en las que es más el impulso? Bueno, yo qué sé, si es el impulso ya o que se la truja todo, ¿no? Con lo cual, si se la truja ella, imagínate a nosotros. Bueno, a nosotros igual, si nos dejaran votar, que se la trujen, pero, en fin, a cuenta de sus propios presupuestos, digo yo. Bueno, más cosas, venga, que me sale la vena. Por cierto, claro, esta muchacha, Tamara, claro, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces Sonia nos ha preparado aquí un primer vídeo en el que vemos, por ejemplo, lo que ella, digamos, con fervor, diría yo, defendía a su novio y su fidelidad hace 6 meses. Esta era Tamara hace 6 meses. A ver. Acerca de los rumores esos de... Es que estoy tan segura de que no. Es que estoy tan segura. Oye, se casa... Pondría las dos manos en el fuego. ¿Se casa tú? De verdad. Acerca... No, una, ambas. Las dos manos en el fuego. Hace 6 meses, o sea que ya le estaban preguntando y ya la cosa estaba ahí, el run, ¿no? Y ha tardado pues 6 meses en que se destape todo, gracias, como decías, a esa labor de investigación que han hecho desde determinados medios de comunicación, los periodistas, y que al final pues es que se lo han plantado ahí delante de las narices y además de forma pública, ¿no? Es decir, que no lo ha visto solamente ella, sino que lo hemos visto al final todos. Y bueno, lo que vamos a ver, vamos a analizar esa comparecencia ante los medios que hacía Tamara Falcó este mismo martes, 27 de septiembre, justo después de conocerse pues el contenido de estos vídeos y de saberse que eran de ahora, eran actuales, no como defendía su exnovio, que eran de hace 3 años, sino que pues se supo a ciencia cierta que eran actuales, él reconoció la infidelidad y ella, en un principio, un evento que tenía programado de un despacho de arquitectos, pues había dicho, o desde la organización habían dicho que no iba a acudir, pero finalmente decidió acudir. Y fíjate, Chimo, cómo la recibieron. Oye, en loor de multitudes, tantos periodistas allá aplaudiendo y diciendo, ven, Tamara, te has caído del caballo, que te los ha puesto bien, te los ha puesto bien que feliz y contenta está. Bien, pero fíjate que, bueno, está feliz y no es que esté feliz, pero sí que, hombre, a uno cuando le aplauden, pues es dentro de la tristeza que puede sentir y de la rabia que puede sentir ella en este momento, ¿no? Por haber sido engañada, pues es un momento amable, ¿no? El hecho de que alguien te aplauda. Aquí quiero destacar 2 cosas. Lo primero, pues esos aplausos por parte de la prensa, que se supone que va a cubrir el evento y que, bueno, pues que a priori les da un poco igual, 8 que 80, ¿no? Simplemente van y cubren el evento. Sin embargo, genuinamente se alegran de que ella haya decidido asistir
y por tanto haya decidido brindarles esa entrevista posterior que estamos analizando, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado te quiero, Chimo, marcar la importancia cuando analizamos comunicación no verbal de la presencia y de la ausencia, porque también la ausencia comunica, es decir, el mensaje que nos habría lanzado Tamara en el caso de no haber acudido a ese evento que tenía programado, al saberse ya de forma cierta esta infidelidad de su exnovio, pues nos hubiera dado muchas pistas, ¿no? Y sin embargo ella decide acudir. Es decir, que aquí comunica todo, Chimo, no solamente las cosas que vemos, sino también las que no vemos, la presencia y la ausencia. Aunque desde luego en estas comparecencias todo el tiempo le andan preguntando, bueno y tal, entonces Tamara, ¿y tú perdonarías la infidelidad de Íñigo? Dice que para los cuernos es cuadriculada, no sé muy bien qué significa eso. Bueno, pues que no, yo entiendo que no, entiendo que no lo perdonaría. En todo caso, oiga, que hagan lo que les parezca bien. Bueno, más cosas, ¿cómo ha ido, digamos, comunicando en los códigos verbales y no verbales la información que ha ido dando en las comparecencias la buena de Tamara? Claro, hay un momento en que le hacen una primera pregunta, que cómo está ella y cómo se siente. Ella aprovecha primero para agradecer a todo el mundo pues, que ha estado de su lado, y después ella dice lo que vamos a ver a continuación. Pues aún, a ver, ha sido todo muy reciente, ¿no? Estoy un poco en estado de shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. O sea, porque yo creo que al final, si todas estas noticias hubieran salido, Dios no lo quiera, estando casada o peor, ¿no? Ya con familia y tal, ya es que habría sido terrible. Pues aún... Claro, a mí me llama la atención el enfoque que hace ella. Si todas estas noticias hubieran salido, es decir, no el hecho de que la persona en la que confío y con la que tenía planeado casarse me ha sido infiel o no, sino que hubieran salido las noticias. ¿Sabes? Imagínate la movida que hubiera sido si ella hubiera estado casada, si hubieran salido las noticias. Claro, en fin, yo creo que cuando estás de verdad en la vorágine, yo qué sé, parece que ya no sabe realidad y ficción en dónde anda, ¿no? Claro, es que el momento en el que se produce una situación, en este caso la toma de conciencia de esa infidelidad, pues también es importante. O sea, y en eso pues sí que es cierto que no es lo mismo ahora antes de casarse que después ya con papeles de por medio, y que incluso después teniendo ya niños, que es a lo que se refiere, ¿no? Con lo de familia. Pero aquí, desde el punto de vista de la comunicación no verbal y el paralenguaje, es decir, la voz, excepto las palabras, todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la voz, es comunicación no verbal, me resulta especialmente interesante si la comparamos con el resto de la entrevista, de la comparecencia. ¿Por qué? Porque vemos, y ahora en los siguientes cortos que vamos a ver a continuación, quiero que os fijéis, vemos que la verbalización es bastante fluida, que es más o menos lo que ella acostumbra a tener, ¿no? Una verbalización bastante fluida en la que lleva el hilo de lo que está diciendo, no hay excesivas trabas, es decir, es capaz de pues, hacer frases seguidas, etcétera. Y esto, respecto al resto de la comparecencia, a mí me llama la atención, porque luego en todos los demás cortes que os voy a poner a continuación vais a notar que hay mucha diferencia en donde no es capaz de hilar una frase con la otra, ¿no? Y esto tiene que ver seguramente, por un lado, con la carga emocional que tengan las distintas partes de esa entrevista, y segundo, con el nivel de preparación de la respuesta. Es decir, cuando yo algo ya lo tenía pensado, porque a lo mejor es una reflexión que le ha hecho alguien, su madre, o le ha hecho algún familiar o algún amigo. Chica, mejor que haya pasado ahora que hubiera pasado después de casaros o ya teniendo niños o tal. Es una idea que ella ya tenía en la cabeza y por eso la dice de forma fluida. Sin embargo, ante el resto de preguntas que le van a hacer a continuación los periodistas, la verbalización se vuelve pues como mucho más complicada, con muchas más trabas, ¿no? Y esto lo vamos a ver en un momento, Chimo, clave a nivel no verbal de la entrevista, que es cuando dice lo que vamos a ver ahora. Y yo la verdad, si no llego a tener esos vídeos, es que yo la verdad allí, o sea, yo decidí apostar
por mi exnovio, decidí apostar por él y bueno, lo llevé hasta el límite, hasta que realmente vi, o sea, que era, o sea, que es que era verdad. Y yo la verdad, si no... Está un poco atabalada, que dígame en valenciano, ¿no? Que no sabe por dónde tirar, está con la mirada un poco perdida, ¿no? Claro, ves la diferencia, ¿no? Aquí ya lo vemos, la diferencia respecto al corte anterior en donde ella hacía esa reflexión de forma fluida, vemos que aquí es que no es capaz de hilar una frase seguida, ¿no? Porque se traba, titubea, etcétera. Pero además hay una cosa que es que cuando dice justo la palabra apostar, que es una palabra que tiene bastante carga, porque tú apuestas contra algo. Es decir, tú apuestas por tu novio, en este caso, contra la opinión de los demás o a pesar de lo que te están diciendo, etcétera. O sea, la palabra apostar tiene esa connotación, digamos, de carga negativa, ¿no? Apuestas contra algo. Y entonces, cuando ella dice la palabra apostar, vemos que hace un parpadeo que podríamos calificar de emocional, es decir, que cierra excesivamente los ojos, los cierra durante más tiempo de lo normal, de un parpadeo fisiológico normal. Y eso implica que hay una carga emocional ahí cuando dice esa palabra, ¿no? De apostar. Pero es que luego, seguidamente, cuando dice exnovio, en realidad le cuesta decir la palabra exnovio porque no la tiene aún interiorizada, porque no sabe muy bien cómo referirse a su pareja. Y vemos que hace ese titubeo y a la vez hace una elevación vertical de hombros, es decir, que realmente no había pensado aún cómo referirse a su expareja ya, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante este corte en ese sentido. Bueno, pues vamos al siguiente a ver cómo se expresa Tamara y qué nos analiza Sonia. A ver. Vamos a ver. ¿No hay ninguna posibilidad de que tú vuelvas con Íñigo? Mira, eso, o sea, yo es que lo veo imposible. Imposible. No hay ningún... Caray, hablando del parpadeo, aquí es muy notorio, ¿no? Incluso efectivamente. Muy bien observado, Chimo, porque es exactamente eso. Ella, antes de responder, lo primero es que hay una dilatación en la respuesta, tarda bastante en responder porque realmente está pensando esa respuesta, es decir, que es espontáneo, no es algo que tuviera preparado. Y ella, antes de responder, hace ese parpadeo emocional nuevamente, cierra durante un tiempo excesivo, como para que sea un parpadeo normal, los ojos, y es que en ese momento hay mucha carga emocional, puesto que le están preguntando si volvería con su novio, y ella dice, en este momento yo lo veo, es que lo veo imposible. Es más, esto luego no lo hemos visto aquí en este corte, pero lo vuelve a repetir, es decir, lo dice 2 veces, ¿no? Para ella, en ese momento, por lo menos, cuando hace estas declaraciones, luego ya pues, todos podemos cambiar de opinión, pero en ese momento ella tiene esa carga emocional que hace que vea absolutamente cerrada esa puerta a la reconciliación, ¿no? Es un punto de dolor, es un punto doloroso para ella. Y también nos está haciendo ver que durante esta entrevista ella está contestando desde el corazón, es decir, que no es como otros famosos que vemos muchas veces que tienen ya como su guión que le han preparado pues los asesores o quienes tengan alrededor, ¿no? De tú cuando te digan esto, contesta lo otro, ¿no? Ella está contestando de forma espontánea y eso es algo que estoy convencida que los periodistas al final agradecen muchísimo. También, claro, como estos asuntos, cuando ocurre una noticia que genera tanta expectación, pues hay mucha especulación alrededor. Y una de las especulaciones presuntamente bien informadas es que resulta que una de las personas que le han empujado a Tamara a tener novio, porque por lo visto la muchacha hacía tiempo que no estaba en pareja, era su propia agencia de representación, porque habían valorado en la agencia de representación que era más, como personaje, tendría más tirón, sería más rentable, habría más salseo en el momento que tuviera una pareja. Por tanto, también se puede pensar que tampoco era una relación en la que ella estuviera, en fin, especialmente ilusionada. En todo caso, y vamos a ver el último corte, por supuesto, ella habla de mamá. ¿Tu madre te ha apoyado mucho? Mi madre es un apoyo, mi madre, mi hermana,
Mi madre creo que filtró los vídeos. Oye, se ha dicho, perdóname, se ha dicho, Tamara. Mi madre. Y luego se pega ahí se lo debe ocurrir en el momento porque cómo reacciona y demás. Creo que filtró los vídeos. Y está situándonos en que desde el primer momento parece que la Preisler no apostaba mucho por esa relación. Claro, esto bueno se ha comentado bastante, ¿no? Que a la madre pues no acaba de gustarle. Al final, las que somos madres entendemos a nuestras madres cuando tenían ese instinto de este no te conviene. Pues yo ahora que soy madre también, pues la verdad es que lo entiendo. Pero bueno, dicho esto, desde el punto de vista del análisis, es algo muy interesante porque, fíjate, Chimo, que es la única respuesta que es evitativa. De toda la entrevista, aquí hemos seleccionado algunos trocitos, ¿no? Pero analizando toda la entrevista, todas las respuestas son respuestas directas, es decir, que es algo además que gusta mucho, ¿no? Tanto a los que somos espectadores como a los periodistas que están preguntando. Tú me preguntas por A y yo te contesto por A, no te contesto por C, que es lo que a mí me da la gana contestarte, ¿no? Sino que te contesto directamente. Esta es la única respuesta de toda la entrevista que es una respuesta evitativa, porque realmente siento que ella en ese papel de la madre pues no tiene muy claro que haya sido un papel positivo en esa relación o lo que sea, o no tiene ella claro qué papel ha tenido su madre. Es decir, es un punto ahí en el que ella realmente no quiere contestar a lo que le está preguntando y lo que hace es esa broma después de haber tenido ese titubeo que comentabas, Chimo, que no es capaz de verbalizar nada sobre su madre más que dice, mi madre es un apoyo, y luego ya no es capaz de seguir diciendo cosas sobre su madre, ¿no? Empieza la frase pero no puede continuar. Hace esa broma a modo de ruptura con la situación, dice, yo creo que filtró los vídeos, se le ocurre en ese momento esa broma, ella de vez en cuando pues hace bromas y la verdad que es bastante graciosa. Y justo al hacer esa broma hace ya un cambio de orientación corporal, es decir, que ya da por concluida, ya habían dicho unos segundos antes que ya eran las últimas preguntas y tal, entonces ella como que ya, esta ya es la pregunta que no quiero contestar y ya lo que hago es retirarme. Cambia la orientación corporal mientras se ríe y ya empieza la retirada del fotocall en el que estaba, ¿no? Entonces, al final, en esta entrevista, ¿qué podemos decir? Pues lo primero es que los periodistas realmente sienten un aprecio hacia ella porque es alguien que les está dando una buena entrevista y supongo que esto es algo bastante habitual en ella, es decir, que contesta directamente, que no tiene las respuestas preparadas, sino que las va generando de forma espontánea, habla desde el corazón y eso también es de agradecer. Antes comentabas lo de la infanta Elena, ¿no? Lo de doña Elena, has empezado ya a comentar. Fíjate que es una de las diferencias que tienen las dos, que es el rasgo de la amabilidad. El rasgo de amabilidad es un rasgo de personalidad. Hay personas que lo tienen de forma natural y luego hay otras personas que, no teniéndolo de forma natural, pueden aprender como una habilidad, ¿no? Como una habilidad social. Tamara es una persona que realmente es amable y eso, pues para los periodistas también, que tienen que estar muchas horas ahí tirados pues para poder obtener su material y todo esto, pues es de agradecer. Y al final eso hace cosas como estas, que conteste de forma tan amable a preguntas tan personales y en una situación tan difícil, pues hombre, también hace que al final los periodistas, pues yo creo que la tratan de otra forma a como tratan, pues a lo mejor a otros personajes que no tienen ese rasgo, o por lo menos no lo manifiestan con ellos. Desde luego, y así los reporteros desde luego la recibieron con aplausos, como hemos visto en uno de los vídeos. Bueno, los códigos no verbales de lo que se dice sin decir los analiza nuestra experta en esos códigos en comunicación no verbal. Siempre es un placer. Sonia El Hakim, te planto un beso muy fuerte. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien, gracias. Chao. Adiós, Mónica.